Pablo, imagina que un trabajador vuelve después de un periodo de tiempo importante con licencia médica, 6 meses, 8 meses, y en vez de que sus compañeros y su jefatura lo reciban cálidamente, se preocupen cómo estuvo, le pregunten qué tal la recuperación, el jefe lo cita a la oficina, le entrega un sobrecito azul y diga, flaco, hasta que llegamos, no vengas más, ya no eres parte de esta empresa. Terrible, ¿no? Sí, es terrible y lo más duro del asunto es que no es necesario hacer un esfuerzo muy grande para imaginarlo, porque esto es tremendamente habitual, el despido cuando vuelves de una licencia médica. En este caso, ¿es legal? ¿No es legal? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué tenemos para decir al respecto? Mira, lo primero que hay que entender es que hay una garantía que está protegida en el Código del Trabajo para todos los trabajadores. Y es la expresión de una garantía que está reconocida para todas las personas dentro de cualquier sociedad civilizada, que es la garantía a no ser discriminado arbitrariamente. Esta Tienes toda la garantía, razón. ¿Te parece si partimos con qué es la discriminación laboral? perfecto. Bueno, si lo pusiéramos en un plano ahí sencillo, esta protección a la no discriminación es, tal como lo dice el Código del Trabajo, el derecho que asiste a todo trabajador a no verse menoscabado o perder sus oportunidades de trabajo, o en este caso particular perder su empleo, por motivos arbitrarios. Quiero ser bien específico en esto, con el tema de los motivos arbitrarios. Son es cualquier tipo de discriminación que no se base en dos elementos fundamentales que son la experiencia de un trabajador y el conocimiento de un trabajador. Entonces, ¿cualquier discriminación es prohibida? No. Si, por ejemplo, tú y yo estamos compitiendo por un puesto, imagínate que estamos compitiendo, por ejemplo, para ser profesores de enseñanza media, y yo tengo mi título de universidad y tú tienes tu título de universidad, pero yo tengo un año de experiencia laboral, no tengo postítulos, no tengo diplomados, nada, y tú tienes 20 años de carrera detrás, has hecho magíster en educación, tienes diplomados, has tenido cargos importantes, ¿el empleador puede discriminarme a mí por sobre ti? Claro que puede, porque no es arbitraria la discriminación, sino que está en razón de tu experiencia y de tu conocimiento. Claro, se sustenta como una elección por parte del empleador que muy probablemente incluso ese trabajador, al menos en la teoría, y es lo que yo quiero pensar, va a recibir una mejor remuneración que el que no tiene experiencia o que tiene solo un año. O directamente te sirven más. O sea, imagínate, por eso pongo el cargo del tema de los profesores, porque los profesores se pondera de igual o mayor forma la experiencia que el conocimiento. Una persona que lleva 20 años metido en una sala de clases sabe cómo manejar un grupo de alumnos, ¿me entiendes? Versus Sí, una persona que por un absolutamente. año que objetivamente puedes decir, chuta, si hay un problema acá, esto es más razonable que tú estés acá por sobre esta persona. Esta es una discriminación Lógico. válida. Y cuando hablamos de Exactamente. discriminaciones que son arbitrarias, nos referimos a todo otro tipo de discriminación que no tiene una razón válida. Como por ejemplo, somos dos profesores, tenemos 20 años de experiencia los dos, pero resulta que yo soy musulmán. Claro, Ah, creo, pero no, no, religión. no me gusta porque no me gusta el credo de esta persona. O resulta que tú eres gay, o eres mapuche, o yo soy, qué sé yo, estoy inscrito en un partido político. Todas esas son cuestiones que se llaman discriminaciones de carácter arbitrario. Y es esa Claro, la garantía que el Código del Trabajo busca proteger, que es impedir que el empleador, por un motivo de carácter arbitrario, decida despedir. bueno, ahora que ha quedado claro esto y como la gente ya se podrá haber dado cuenta, la discriminación puede ser muy amplia y podríamos estar hablando en vivo 24 horas sobre la discriminación, pero yo creo que no muchas personas están dispuestas a ver un video de 24 horas y yo tampoco a grabarlo, soy honesto. ¿Te parece si Vamos llevamos a... esto a, la, a discriminación por motivos de salud propiamente tal? ¿Hablemos de eso? Perfecto. Aquí hay un tema que es bien especial, que es qué es lo que ocurre cuando una persona siente que está siendo discriminada por su salud. En el caso que hablamos al principio, que es un caso tremendamente habitual en Chile, yo no sé si tiene que ver con no solamente con un tema legal, sino que hay un tema cultural. Es muy habitual que una persona cuando viene llegando de su licencia médica entregue su carta de despido. Ese caso es una persona está de alta, porque tenemos que entender que cuando ya no hay más licencias médicas porque te dieron el alta,
que no siempre ocurre así, partamos a premisa, pero por norma general. Si yo estuve, por ejemplo, con licencia médica por meses por sanidad mental, ya sea por un tema del trabajo, ya sea por un tema personal, y vuelvo a mi trabajo, no puedo llegar y ser despedido. El tiro es un indicio de que me están discriminando. De cuál es el motivo, cuál es la prisa por despedirme, ¿me entiendes? Claro, bueno, y tampoco tiene que ser inmediatamente, también existe un plazo de tiempo razonable. Muchos empleadores creen que, ok, no lo despido al primer día, pero sí al quinto, ahí la salvo. Y Claro, de tampoco es hecho, así. la mayoría de las personas que trabajan en recursos humanos saben que despedir a alguien cuando llegó el primer día o el segundo día de la licencia médica es para que te claven una demanda en 2 minutos. Y la razón de ser es Sí. esa. La razón de ser es proteger precisamente al trabajador de ser objeto de una eventual discriminación por parte del empleador. Porque quizás hay una cuestión un poco cultural del empleador que ve llegar a una persona que estuvo 6 meses con licencia y dice, chuta, ¿y si esta persona se enferma de nuevo? De nuevo voy a tener que estar pagando las imposiciones, de nuevo voy a tener que estar pagando las que son obligatorias por lo menos. No voy a poder contratar a alguien más, ¿cómo lo hago? No sé, es que mejor me deshago a este tipo. Ya, eso es absolutamente ilegal. Cuando Y ese es el no, motivo. ahora, no sé Porque, si es idea mía o a mí me han tocado casos muy similares, pero las que más molestan a los empleadores son las licencias por estrés de trabajo, las psiquiátricas o las por psicólogo. Bueno, psicólogos no, los psicólogos no dan licencia, pero las psiquiátricas tienden a molestar más que si te rompiste el pie, por ejemplo. No sé si sí, compartes esa impresión. sí, yo comparto esa impresión, Enrique, y por eso te decía al principio que me parece que hay un tema que es un poco cultural, y es que todavía no hemos ponderado la importancia que tiene la salud mental de las personas como debiéramos ponderarla. O sea, todavía hay Eso, claro, hay una parte importante de la población que desgraciadamente todavía cree que porque tuviste una crisis mental, tuviste una enfermedad mental, eres raro, eres débil, eres poco confiable. En vez de darle el tratamiento más humano y más moderno, en verdad, que habría que darle a estos temas. O sea, tú te enfermaste y como buena enfermedad tienes posibilidades de recuperarte y reintegrarte totalmente, sí, siempre y cuando estés ajeno a esos factores de riesgo. Pero en vez de hacer esa reflexión, muchas veces hemos visto la barbaridad de llegar. ¿Sabes que este gallo está con un tema de estrés? No, no sé que se va a estresar de nuevo, no, no le podemos dar la pega, no lo podemos seguir reventando, así que mejor echa. O sea, esa es no, muchas terrible. No. veces es una mentalidad terrible, el razonamiento que opera detrás de eso. Sí, no, y saliéndonos un poco de lo jurídico, sino, y viéndolo más en la retrospectiva social, claro, la salud mental está muy al debe y eso también se debe al poco acceso que uno tiene a ella. O sea, una, una cita particular con un psiquiatra te vale, no sé, 100, 150 lucas y convengamos que la mayoría de la población no está en condiciones de estar pagando una sesión mensual, mucho menos Y, dos, que de repente y se esa es la requieren dos cita, sesiones. esa es la cita, Y ponle sí, porque después los con los medicamentos. medicamentos, Mm. sí, No, es no, una cuestión bien dura, es y la terapia. O sea, de que yo creo que yo soy un poco más optimista pensando en que después de lo del estrés que nos significó la pandemia, ha habido una mayor conciencia respecto al acceso a la salud mental. Pero mire, incluso en las mismas, para las mismas ISAPRES ha sido una pelea la que han tenido que dar los usuarios del ISAPRE para que se incluyan los planes de salud mental. no, pero es complicado aún, no, Es un no es tema. un tema resuelto, pero para nada. Pero a eso me refería yo que, Ahora, claro, quizás con la salud mental, como tú bien lo decías, Rick, efectivamente existe este tema de que es más habitual que te echen al tiro por la licencia de enfermedad de carácter psíquica a que te quebraste una pierna. claro, claro. Entonces, en resumidas cuentas, por si alguien se nos perdió en el camino o adelantó el video y está de que están hablando estos tipos, ¿es legal despedir a una persona que vuelve de una licencia médica? A ver, en Sí, principio pero no. sí, claro. A ver, en principio yo diría que sí, se puede, es legal. Pero tiene que haber una explicación detrás que sea razonable. No puede ser la típica explicación genérica o sabes que no me gustan los gallos o las minas con temas de salud mental, así que fuera. Se puede, se puede. Mira, te lo Claro, pongo como porque aquí ejemplo. Hace tenemos que hacer poco una aclaración tuve súper un caso, importante. claro, Ujú. hace poco tuve un caso en el cual un trabajador tenía contrato indefinido. Esta persona trabajaba en una empresa contratista con una minera en el norte y él tuvo una licencia médica, pero fue
no fue por salud mental, fue por una hernia lumbar, una cuestión así que se tuvo que operar, una cuestión bien jodida. Y el tipo estuvo como 2 años con licencia. Y durante esos 2 años, la empresa con la que él estaba trabajando completó las obras para la mandante. Ahí, para los que no están entendiendo esto, recuerden que hay un video de subcontratación donde explicamos todo esto con Tori Manzana, así que pueden volver. Lo dejo por acá. Sí. Claro, bueno, concluyeron las faenas con la mandante, entonces a la empresa a la cual esta persona le prestaba servicios, dijo, sabes que no tenemos más trabajo acá. Y despidieron a todos los trabajadores que estaban en esa faena, y los despidieron, digamos, con una excusa legal de por medio, que era, sabes que terminamos la faena, no tenemos dónde reubicarlo, aquí están tus años de servicio, aquí está tu meta de aviso previo, todo en orden. Pero al este trabajador no lo pudieron despedir porque estaba con licencia. Y cuando volvió de la licencia, la empresa lo despidió. Entonces, claro, nosotros no sabíamos eso cuando planteamos la demanda, y una vez que empezó el juicio, claro, ahí, bueno, todavía están en proceso, así que ya el loro. Pero Mayor. Pero claro, la excusa de la empresa en este caso es, sabes que disculpa, pero se nos había terminado la obra, efectivamente se nos terminó en mayo, aquí están mis antecedentes, aquí están mis cosas. Entonces, claro, en este caso es carga de la empresa, por supuesto, acreditar que eso así es. Pero en el caso de que fuera así, ahí uno podría decir razonablemente, sí, bueno, aquí parece que no hay un ánimo discriminador. Parece que lo que hay aquí es una Claro. excusa real de que esto es así. Entonces, En principio sí, no parece se puede arbitrario. despedir a alguien. Claro, se puede despedir a alguien cuando una persona vuelve una licencia médica, si es que hay una excusa real. Y una excusa real es que, por ejemplo, se terminó el rubro de la empresa, o trabajabas con una contratista y se terminó el contrato, o durante el tiempo que estuviste con licencia la empresa sufrió una baja económica y de 10 trabajadores ahora con suerte hay 2. Se puede, pero tiene que haber una excusa real y válida. Y no la excusa de siempre genérica que te ponen en las cartas de despido mal hechas donde te dicen necesidades del buen servicio para racionalizar los procedimientos que uno sabe que O pasó. más ordinaria aún, reorganización interna de la empresa, reestructuración. Clásico de ayer y hoy. Claro, claro. Entonces, en definitiva, y en palabras muy sencillas, ¿se puede despedir a un trabajador después de una licencia médica? Sí, se puede. Bajo ninguna circunstancia estamos indicando que siempre va a ser ilegal hacerlo. Lo que no se puede hacer es despedirlo meramente por discriminarlo por haberse enfermado o por temor a que se vuelva a enfermar. Eso O por es, pero temor si a por que esa ejemplo, persona vuelva y te haga una fiscalización porque alguien se enfermó, que también pasa. también, claro, pero por ejemplo, si tú vuelves de tu licencia médica y faltaste 2 días seguidos, obviamente te van a echar. Y no te están echando porque volviste a la licencia médica, sino que te están echando porque faltaste 2 días seguidos. O si te pillan que durante el tiempo que tuviste que estar con licencia médica con reposo absoluto, estás prestando servicios para otra empresa. Te tienen que así, hablamos un poquito, solo un poquito de eso al final del video, porque también se da bastante la compra de licencias médicas, cuando son truchas. Yo creo que eso lo podríamos hablar bien rápidamente. Hay que tener harto cuidado con eso porque, sí, efectivamente hay harto profesional poco escrupuloso que ha hecho negocios vendiendo licencias médicas. Sin ánimo de juzgar a nadie, si en verdad en algunos casos con lo complicado que es tener licencia, no sé, no estoy avalando la conducta, pero creo que puede ser entendible en algunos escenarios. Pero si te pillan comprando la licencia médica chanta, el trabajador que hace eso eventualmente puede exponerse a ser objeto de un despido disciplinario. O sea, aquí Eso quiere volvemos a... decir, para los que no han visto el video, irse sin Claro, un peso. exacto. Porque aquí hay una actitud que es deshonesta, es una falta a la ética del control que tiene que tener el contrato de trabajo. 160 numeral 7. Y recuerden que tenemos un video también sobre eso. Acá lo dejo. O sea, Entonces, con el mira, paso del tiempo yo creo que vamos a tener videos de todo. Vamos a hacer una ojalá, biblioteca ojalá. virtual, así que sí. No, esto está bien Ahora, entretenido porque aclarado eso, y esto nos obliga a estudiar un poco a nosotros también, así que nos tiene como entrenando permanentemente. sí, no, siempre es bueno el estar refrescando conocimientos. Miren, Ahora, de hecho, sobre esto asumiendo mismo, que... Ujú. como un comentario aparte, hay un tema en Chile que tiene que ver con la salud, y quizás lo podríamos tratar en otro programa, pero quizás dejar el tema tirado. Y es que en la legislación laboral chilena hay un vacío con respecto al mundo privado, con qué es lo que ocurre cuando tu salud te impide seguir trabajando. Porque previsionalmente existe, por supuesto, la posibilidad de tener las pensiones
la pensión anticipada o la pensión por invalidez, ya sea parcial o ya sea total. Eso existe en el tema previsional. Pero hay un Sí, claro. vacío gigante en el tema laboral porque no hay una causal de despido en el mundo privado que sea por incompatibilidad de tu salud con respecto al cargo. Entonces, eso es lo que muchas veces se presta para hacer mutuos acuerdos, salidas medias negociadas, y quizás es un tema que sí debería estar arreglado. En el mundo público existe la posibilidad de cortar una relación laboral por salud incompatible con el cargo. Eso está en el estatuto administrativo. Pero Sí, ahí efectivamente. hay un Oye, tema que no es menor. es un muy buen tema. Sí, es un buen tema. Sí, Porque efectivamente. es un buen tema que yo creo que amerita un video aparte. Podríamos Sí, por eso hablarlo latamente quería dejar en el próximo la vara video. tirada. Por eso quería dejar la vara lanzada, porque, como te digo, es un tema que es complicado y es muy complicado para los empleadores también, porque, chuta, esta persona está enferma, no va a volver a trabajar acá, quiere sus años de servicio, chuta, ¿cómo lo despido? Lo despido por necesidades de la empresa, pero si te pongo necesidad de la empresa porque tú estás enfermo, me puede quedar una demanda por discriminación. Es un tema que es complejo, tanto para empleadores como para trabajadores. Yo diría que incluso quizás más para los empleadores. Pero, bueno, dejarlo alumbrado, quizás de repente podríamos darle una vueltecita más en profundidad. Exactamente, porque si algún empleador, sobre todo dueño de alguna mediana empresa o pequeña empresa, está escuchando este capítulo, es importante que también ellos entiendan que despedir a una persona posterior a una licencia médica es un procedimiento sumamente oneroso, porque es un procedimiento de tutela laboral, no es algo menor. No es que vas a tener que pagar un sueldo, un mes de aviso. Sí, Es harto lo que está en juego. es complejo. Y es complejo porque, claro, el remedio que tiene el trabajador que siente, no, bueno, el remedio, pero la acción judicial que tiene el trabajador que siente que su despido ha sido objeto de una discriminación porque volviste a una licencia médica y te echaron de una, es, como decía Ricardo, precisamente el procedimiento de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, que es un procedimiento en el cual tú dices que tu despido no fue solamente injustificado, no fue solamente improcedente, no se te aplicó mal una cláusula del contrato, sino que tu empleador vulneró tus derechos fundamentales. Tu empleador es una persona discriminadora. A tu empleador le importa huevo tu salud. Hay una carga adicional, hay un reproche moral que es muy puro ahí. Y ese reproche moral no solamente se refleja en el texto de la demanda, que puede ser muy duro leer, sino que también se refleja en las indemnizaciones que te pueden caer encima, que son de 6 a 11 sueldos. Sí, claro. De hecho, sin entregar mayores detalles, porque esto está muy reciente, la última demanda que interpusimos, que fue esta semana precisamente por tutela laboral, va por más de 70 millones de pesos. Entonces, es para que se hagan una idea de lo costoso que puede ser y lo beneficioso para el trabajador demandar un procedimiento de tutela laboral. O sea, si te echaron volviendo a una licencia médica, lo peor que puedes hacer es quedarte inactivo. O sea, hay que demandar si es que fuiste discriminado, por supuesto, y no encajas en una hipótesis real y con justificación. Y recuerden, 60 días de plazo siempre. Aunque sea el procedimiento de tutela, son 60 días de plazo. Plazos muy breves, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, así que si estás escuchando esto y tienes duda, contáctate con nosotros y accionemos inmediatamente. Hablando de accionar, Pablito, ¿qué hago si me despidieron después de volver de una licencia médica? Fui el único despedido, necesidad de la empresa, chao flaco, nos vemos, fuiste bueno. Tratar de no agarrar a garabatos a tu jefe me parece un buen comienzo ahí, o a tu ex jefe. Pero después de eso, Claro, combos tampoco. claro, después de eso, lo que hay que hacer inmediatamente es buscar asesoría legal, como siempre, al tiro. Porque se puede interponer una demanda, como lo acabamos de decir, por un despido discriminatorio, que es dentro del procedimiento que se llama de tutela de derechos fundamentales que permite acceder a estas indemnizaciones. Pero para eso, primero que nada, asesorar. O sea, un abogado que pueda tomar seriamente tu caso, ver los antecedentes y decirte sí o no. Y Exacto. Lo después de primero, eso, asesorarse. Ojalá con nosotros. ojalá con nosotros. Y después de eso, empezamos con el procedimiento que es propio de una demanda. Hay un plazo de 60 días hábiles para poder presentar la misma. Es un plazo fatal. El día 61 ya esto ya no vale. Y después se inicia un procedimiento que tiene por objeto determinar si efectivamente hubo o no una discriminación. Y ahí uno puede empezar a juntar los antecedentes que hemos revisado ya y que se los hemos comentado en otros videos. Si no, vayan a ver.
que son precisamente las Exactamente. licencias médicas, los certificados médicos. Hay que acreditar que efectivamente existió una licencia médica, que hubo una enfermedad, y después, posteriormente, la empresa tendrá que acreditar que, oye, despedimos más gente, tuvimos una necesidad real o no. Pero lo primero es lo primero. Si uno siente que fue discriminado en su despido, favor no esperar hasta el día 58, 59 para ver un abogado. Al tiro. No, por supuesto que no. Sobre todo que estas demandas llevan su tiempo redactarlas, son Claro. procedimientos complejos que se necesitan tener todos los antecedentes a la vista y hay que trabajarlas con tiempo. Entonces, Pablo, ya que ahora que el trabajador sabe todo esto y a lo mejor está entusiasmado de decir, vale, no voy a dejar que mis derechos sean vulnerados, le van a hacer la legítima duda. ¿Qué puede pedir ese trabajador en una demanda de tutela de derechos fundamentales? Cuando uno demanda la tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, porque hay una tutela que es dentro de la relación laboral, pero podemos hablar de eso en otra oportunidad. Cuando uno demanda una tutela con ocasión del despido, puede pedir que a las indemnizaciones que legalmente ya hay que pagar, y ahí hay que ver cuál fue la causal que utilizó la empresa para despedir, a esas indemnizaciones uno puede aplicar un recargo que va de 6 a 11 últimos sueldos del trabajador. O sea, esto hace que se disparen bastante los montos. Además de pedir de forma conjunta el recargo propio a un despido improcedente, indebido o injustificado, dependiendo de cuál sea la causal aplicada. Entonces, por ejemplo, un trabajador gana 1.000.000 de pesos mensual y lleva un año trabajando en la empresa, llega a la empresa y después de una licencia lo despiden inmediatamente. Esta persona podría cobrar, si lo despidieron por necesidades de la empresa, podría cobrar el recargo legal sobre los años de servicio que corresponde a un despido injustificado, y además de eso, 6 a 11 sueldos. Eso es lo que se puede pelear. Lo, lo que en la práctica se puede traducir a bastante dinero. Bastante. Exacto. No, y un problema más o menos Así que, grande para la empresa, porque una demanda por tutela de derechos fundamentales generalmente va con una inscripción en la inspección del trabajo, donde dicen que la empresa vulnera derechos. Entonces, y si es una empresa, claro, se pone más grave aún cuando es una empresa que trabaja prestando servicios al Estado, que tiene contratos con el Estado. Porque por ley no puedes suscribir contrato con el Estado después si es que estás condenado por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, piénsenlo bien. exacto, esto es un llamado importante de atención porque las consecuencias pueden ser severas en este caso. Ahora, que ya tenemos toda esta información, los trabajadores ya saben qué es la discriminación, cuándo se puede, cuándo no se puede, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tienen que pedir. Oye, que entregamos información en este video, Pablo. Somos unas máquinas. No, ¿qué? Va- Estaba viendo la pauta y como, oye, sí, en verdad hablamos harto. sí, este video está joya. Consejos para los trabajadores. Consejos claves. Por ejemplo, guardar copia de las licencias médicas o algún correo electrónico o WhatsApp que tenga con el empleador. Porque, ojo, existen empleadores que son sumamente torpes. Y hemos tenido casos donde se le manda WhatsApp al trabajador por parte de la jefatura directa. Oye, otra vez estáis con licencia, no te aburrí, no seas flojo. Eso hay que Claro, guardarlo eventualmente. claro, los mensajes, los correos electrónicos, cuando hay llamadas perdidas e insistentes del empleador no estando con licencia, siempre hay que respaldar todo eso. Otra cosa importante es estar muy atento a cómo está el ambiente laboral cuando uno vuelve de la licencia. O sea, por ejemplo, alguien vuelve Es de la que, licencia y no te tienen tu puesto de trabajo, no te tienen tu computador, estás sentado todo el día, nadie te da instrucciones. Hay que estar atento porque te pueden estar aburriendo para que tú mismo decidas renunciar. Ese es un tema que podemos tratar en otra oportunidad, pero dejándolo adelantado, eso también podría ser una causal para un despido indirecto. Y también objeto de un procedimiento de exactamente. vulneración de derechos fundamentales. Porque también Sí. puede ocurrir. Y Que, bueno, por ejemplo, y pasa de repente, creo que hemos tenido algunos casos, Rick, donde ahí llega gente a la oficina y no te tienen habilitada tu clave para ingresar a los sistemas de la empresa, en el computador. No tienes autorizado tu correo sí, sí. electrónico. Chuta, de repente no tenés ni escritorio. ¿Te acuerdas de la niña que llegó a trabajar a una tienda X después de una licencia y la jefatura no la dejaba entrar y la chica tuvo que colarse por la puerta de atrás donde entra la gente común y corriente? Ay, sí, 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 sí. Y que no la llamaban para las reuniones, que no la tenían presente para las instrucciones. Ya, no vamos a decir qué tienda era, ¿ya? Exactamente. Nos vamos a quedar callados con el No, nombre no, de la tienda. tienda X. Sí, Claro. tienda X nomás. Sí, Sí, pero no, pero porque claro, cosas esa, son esa cosas causa la así. tenemos vigente, de hecho.
Claro, son cosas así las que hay que estar muy atento cuando uno vuelve la licencia. O si, ¿para qué decir si uno vuelve la licencia por un tema de acoso laboral, que una persona resulta que te agredió psicológicamente al punto que tuviste que irte y vuelve y esa persona sigue siendo tu supervisor? O sea, eso es para salir corriendo. Sí, sin duda alguna. Eso es Y para salir un corriendo. detalle importante que puede que se nos esté quedando en el tintero, pero creo que es realmente relevante, y esto lo hemos repetido en videos anteriores porque en el fondo es así de relevante. No firmes el finiquito sin antes asesorarte. Esta debe ser No por lo lo menos firmes, la no quinta puedes vez llegar y que firmar. decimos esto en este canal y lo vamos a seguir diciendo hasta el día del juicio. No firmen finiquitos Es sin que, primero revisarlo, hablar con un abogado y ver qué es lo que hay que hacer. exactamente, porque si tú ya firmaste el finiquito, no reservaste derecho, recibiste la plata conforme firma huella digital, hasta ahí llegamos. Sería todo. Y lo mismo ocurre si uno Hasta firma ahí la llegamos, renuncia. compadre. Eso lo hemos conversado también. Si uno llega y firma una renuncia, en los casos que te están aburriendo, por ejemplo, también fuiste bueno. Viste, bueno, oye, sí, hablando de renuncia, bueno, acá en Chile no se da tanto. Hemos sabido algún par de casos, pero no es tan común como en países, por ejemplo, México, Ujú. donde el jefe te tiene la carta de renuncia lista. En vez de echarte, los muy canalla te hacen firmar la renuncia. En Chile se aplica, yo lo he visto un buen par de veces, pero es cuando a los trabajadores les ponen alternativas imposibles. Y es que te empiezan a amenazar de supuestas faltas, cosas por el estilo, y te dicen, ya, ¿sabes qué? A menos que firmes la renuncia, yo te voy a despedir por esto, por esto. Ahora, yo lo he Claro, visto, pero no es la regla general, a eso me refiero. No, no es no, no tan es la común regla general. como Bueno, he depende, sabido en depende. países comparados. Yo lo que he visto por lo menos es que es un poco la regla general en los mundos más de gerencia, de cargos más de exclusiva confianza. Ahí se Ah, utiliza un poco más. claro. Pero es como ya las altas esferas, así como y cuando te mandaste un cagazo. Sí, 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 no. Claro, no, eso es sabido, no, pero por ejemplo, a ver, yo estuve conversando con colegas de diferentes países, uno de ellos ¿Mm? México, que se dedica también al derecho laboral, y me comenta que es muy común que te llamen a la oficina, y no estoy hablando de trabajo de alta esfera, estoy hablando de, ponle un local de comida rápida, cualquiera, Lo que el que estoy ustedes estén buscando ahora. pensando, su favorito. Sí, te llaman, flaco, ven, aquí está tu renuncia, fírmala. Entonces, a eso me voy con que en Chile al menos eso no se da tanto. Claro, no, sí tienes razón, tienes razón. Sí, tiendo a pensar que, ahora que lo pensaste en México, quizás tiene que ver con los programas de seguridad social que tienen, más pago de indemnización o cosas por el estilo. Pero sí, es Claro, verdad. sí, Chile sin no ser es la- sí, sin ser un experto en legislación mexicana, por supuesto, pero creo que tampoco corresponde. O sea, no, no. Si el jefe te quiere echar, te tiene que echar. O sea, no, no te puede hacer firmar una carta de renuncia.